Dog Hunter TV presenta Cápsulas, entrevistas, vida salvaje, medio ambiente, secciones y más. Este programa es presentado por Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Hills, dando a tu mejor amigo la mejor vida. ¿Qué tal, amigos de Dog Hunter TV? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos como cada jueves a este espacio donde, bueno, pues abordamos varios temas. La doctora Tatiana el día de hoy con nosotros. Tati, nuevamente gracias, estamos abusando de tu tiempo y de tu bondad. Sí. Sí, yo sé que sí. No, para nada, un gusto. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que al menos aquí en el estado de Campeche está, pues, se está hablando mucho de ello y creo que es un tema general. Hablamos del gusano barrenador, que incluso por ahí se habían cerrado las fronteras entre México y Estados Unidos por este tema y que ya se han abierto. Pero que bueno, en el caso concreto del estado de Campeche, que es donde nos encontramos nosotros, ya se han dado casos en mascotas, perros y gatos. Recientemente en el municipio de Champotón, aquí en Campeche, uno de los 13 municipios con los que cuenta el estado, se han presentado 4 casos, 2 en perros y 2 en gatos, con la presencia del gusano barrenador, por lo que las autoridades sanitarias pues han hecho una serie de recomendaciones en donde, pues bueno, piden tener una puntual atención a nuestros animalitos ante cualquier herida que pudieran tener, que es en donde tenemos entendido el gusano encuentra el ámbito ideal para empezar a reproducirse, y sobre todo poner puntual atención en animalitos que en algún momento hayan estado en el campo, en las zonas rurales, en las zonas en granjas, ¿no? Que hayan convivido con ganado, que convivan con ganado, porque ahí es donde es más propenso que se encuentre y puedan contagiarse o adquirir este gusano, en dado caso que tengan una pequeña herida, que sería una de las condiciones. Y en otro punto, pues también la autoridad sanitaria aquí en Campeche menciona que los animalitos, perros, gatos, básicamente, que se pudieran encontrar más expuestos son aquellos que viven en la calle, sí, porque son los que generalmente presentan más heridas por pleitos, por raspaduras, y que obviamente no tienen una atención veterinaria. Sí. En este caso, Tati, pues bueno, ¿nos podrías dar un marco genérico de qué es este gusano barrenador? Que su nombre es científico, pues a mí se me dificulta sí, bastante pronunciarlo, sí, pero que bueno, es conocido como el gusano barrenador, y que incluso las autoridades federales pues están en contacto con los centros veterinarios en dado caso de que alguno de estos podamos encontrar la presencia en algún animalito, en alguna mascota de este gusano, ¿no? Sí, de hecho, como bien lo dice, actualmente pues está muy intensa la búsqueda precisamente de este gusano, porque es un riesgo de salud pública. Entonces, tratándose de riesgos tanto en animales como en humanos, y ya estamos hablando de enfermedades que se tienen que controlar muy de cerca. Y pues bueno, el gusano barrenador, como bien lo comentó, se da principalmente por una mosquita, que justo es la Cochleomia omnivorax, ese es su nombre científico, y la mosca va y deposita en las heridas vivas, o sea, en tejido vivo, deposita sus huevos. Y es bien importante comentar que pues precisamente una mosca en una sola posición puede colocar hasta 200 huevos, ¿no? Entonces, sí es una cantidad, la verdad, bastante amplia. Y al final del día, a diferencia de una mosca común se alimenta de tejidos muertos o incluso a veces de desechos orgánicos.
la realidad es que esta mosca, pues sí, las larvas principalmente se alimenta de ese tejido vivo, por eso es tan... De carne viva, digamos. Exactamente, okay. Sí, tal cual. Entonces por eso es bien importante tanto su reporte como su diagnóstico a tiempo, porque sí llega a afectar demasiado, sobre todo a la parte del ganado, que sí es un poquito más común, si bien las mascotas en casa o incluso a veces hasta los animales, la fauna silvestre también la pudiera llegar a presentar. El ganado es el más propenso porque de pronto el lugar en donde está no está tan bien, no está tan limpio, o a veces se promueve demasiada la humedad por tanto estiércol, todas esas cosas que pudieran estar en la parte de, pues no sé, de una zona en donde estén destinados a permanecer, y como no son animales que se puedan movilizar tan fácil, a que tú puedas identificar, no sé, por decir que en tu ganado tengas a 200 vacas, pues igual y no te tomas el tiempo de estar vigilando a esas 200, ¿no? Entonces, sí es importante que si en algún punto ustedes llegan a detectar alguna lesión, ya sea en animal de ganado o animal mascota, llámese gato, perro o incluso hasta un animal no convencional, la primera característica que podemos llegar a tener es que si ya tiene miasis, que es específicamente esta acumulación de los gusanitos, lo notifiquen con su médico veterinario. Justamente ayer nos pasaba un caso que una propietaria nos contactó y nos platicaba que había visto una herida en su perrito a nivel de la cabeza, pero me comenta ella que en cuanto revisa la herida vio como una cascarita de gusano, así me lo especificó ella. Entonces cuando me dijo eso, la verdad, o sea, mi primera reacción sí fue decir, ¿sabes qué? Necesitamos sí o sí revisarlo para descartar este proceso de gusano de barrenador. Ya le especifiqué yo todo como los posibles hechos que pudiera estar generando el gusano barrenador. Revisamos al perrito, afortunadamente no tenía lesión de este tipo, pero es bueno que justo hayan acudido a nosotros para descartar, ¿no? Y que en ese sentido también nosotros tuviéramos la seguridad de saber que, pues en este caso, el paciente no tenía el riesgo de tener miasis por esa herida, que realmente pues era una herida pequeña, pero aún así se le tiene que dar seguimiento, porque el hecho de que la herida esté ahí no quiere decir que no lo va a tener, sino que lo vuelve propenso por lo que hablábamos, ¿no? De que como es un tejido vivo, la mosca puede ahí depositar las larvas y empezar ahí a consumir ese tejido, que justo de ahí viene la parte de su nombre como barrenadora. El gusano barrenador genera pues túneles en la piel, y al final del día entre más come pues más va acabando, entonces barre con todo el tejido y sí genera lesiones que pueden ser propensas a no sé, incluso ya en casos muy críticos, pues ya a que el paciente tenga un deceso desafortunadamente por riesgos de infección a nivel sistémica. Entonces sí son cosas muy importantes que hay que notificar, incluso nosotros en instituciones, en este caso el que se le hace el reporte es a Senacica, y Senacica es el que se acerca a nosotros, nos da todo el proceso de control del paciente a nivel clínica veterinaria para pequeñas especies, a nivel de ganado igual se tiene que hacer el reporte ante Senacica y ellos actúan de inmediato. De hecho son reportes obligatorios, ahí sí no es si quieres o no, o sea, ahí sí tienes que avisar que estás presentando posiblemente a un paciente con gusano barrenador. Y lo que te piden, de hecho, a nosotros constantemente nos traen unos frasquitos. Esos frasquitos están distribuidos en todas las clínicas veterinarias. Me imagino que igual en veterinarios que se dedican a la parte de la zootecnia. Entonces, en esos frasquitos tú tienes que recolectar mínimo de 10 a 12 larvas para que justo en Senacica ya hagan la valoración de ese gusanito y nos digan si es gusano barrenador. Ajá. Perfecto. Bien, vamos a seguir platicando de esto, vamos a una de nuestras cápsulas y regresamos con más. Esta cápsula es presentada por Hills. Cápsula a mordidas. Veremos aspectos del Corgi Dog como la alimentación, el ejercicio físico y mental y el cuidado de su pelaje, así como las enfermedades que pueden afectar a la raza. La buena alimentación es indispensable para que el cachorro crezca bien, también para que no desarrolle problemas digestivos y se mantenga saludable. Al nacer, estos cachorritos se alimentan de la leche materna. A las 8 semanas aproximadamente es el tiempo en el que se destetan.
Desde ese momento debe iniciar la alimentación saludable. Al cumplir 1 año de edad hasta la edad adulta, deben administrarse 2 comidas diarias. Por supuesto, las raciones deben ser de acuerdo a la actividad física y el estilo de vida del perro. La alimentación debe ser rica en minerales, vitaminas, nutrientes y proteínas. En particular, las proteínas deben ser de buena calidad y deben ocupar el 25% de la ración. Debido a la cantidad de energía y el temperamento de los perros de raza Corgi, es muy importante estimularlos. Son perros muy activos que necesitan juguetes interactivos. Por eso es muy fácil motivar a los Corgis a través de comida como los juguetes tipo Kong. Además, ten en cuenta que un paseo diario no es suficiente para una raza tan activa como esta. Puede presentar problemas de la piel. El Corgi tiene muchas probabilidades de sufrir obesidad. La cistitis también es común en esta raza. Y por último mencionaremos los problemas de espalda y articulaciones, también son comunes debido a que tienen piernas cortas y espalda alargada. Cápsula a mordidas. Esta cápsula es presentada por Hills. Bien, pues ya estamos de regreso después de haber visto esta cápsula de a mordidas. Estamos hablando del tema del gusano barrenador. Nos explicaba la doctora Tatiana del procedimiento que llevan a cabo las clínicas y hospitales veterinarios en el caso de encontrar en alguna mascota el posible gusano barrenador y que hay que avisar a las autoridades federales, en este caso la Senacica, en donde cada clínica o hospital tienen un pequeño tubo, ¿no? Que trae un alcohol. Ajá, Me parece que es alcohol para poder ahí depositar las muestras de estos gusanitos y posteriormente avisar. Obviamente hay un número, ellos vienen, lo recogen y de ahí empieza todo un protocolo. Pero sí, como decía la doctora, en este caso que se nos presentó ayer aquí en la clínica Campeche, no está de más porque incluso la propietaria recabó ahí un gusanito, ¿no? Sí. Y no está de más, preferible tomarse el tiempo, ¿no? Porque si en dado caso hubiera sido un gusano barrenador, pues hubiéramos podido actuar en tiempo para ayudar a la mascota. En este caso afortunadamente no fue así, un gusanito por ahí que, pues quién sabe cómo salió, pero es bueno que estemos atentos. Y en este caso también la autoridad federal reparte información al respecto. A nosotros nos dejan unos trípticos, ¿no? En cuanto a los cuidados que debemos de tener sobre este gusano. Sí, de hecho estos trípticos ustedes si se acercan a cualquier veterinaria pueden pedirlos o incluso están a la mano para que los tome el público y la realidad es que son muy buenos y me gusta porque creo que igual el nivel de información que tienen es suficiente para entender justo todo este proceso de la enfermedad, pero hay uno que me encanta que justo es como para niños, para que entiendan qué es lo que sucede y volvemos a lo mismo, porque muchas veces, a veces los papás de los niños pues, no tienen tiempo de cuidar a la mascota, ¿no? Entonces hay niños que se hacen cargo responsablemente de las mascotas y que por el apego de pronto pueda llegar a ser más fácil que ellos detecten alguna lesión, ¿no? Entonces este tipo de folletos que son informativos y que yo considero que para una comprensión lectora para niños está fabuloso. Pero entonces, vamos a presentar aquí ahorita con las imágenes más de cerca. Sí, y justo el tener esta facilidad de la información ayuda muchísimo tanto a la prevención como al control del gusano barrenador, especialmente pues ahorita que se consideraba que ya estaba erradicado, pero como hemos estado teniendo estos casos, pues sí ha habido algunas limitaciones fronterizas, como usted comentaba, pero que al final del día volvemos a lo mismo. Una de las partes que pueden llegar a afectarse más, hablando de riesgos de salud pública, precisamente son los niños o personas que no puedan llegar a tener asistencia médica, porque también este tipo de lesiones se puede dar en personas. Entonces, si igual la persona llega a tener, por mínimo que sea la herida,
y que la mosca deposite el huevo para que genere larva, también ya estamos hablando de un riesgo de salud pública. Entonces, sí hay que tener muchísimo cuidado, especial atención en pacientes que de pronto no tengan mayor movilidad. Hablándose de salud humana, pues gente que vive en zonas rurales o que no tiene acceso con mucha facilidad a asistencia médica, a los niños, de pronto también a los ancianos, también hay que cuidarlos muchísimo. Y pues nada, igual que como las mascotas que, como ya comentaba, estén como en esta predisposición de juntarse con ganado o que incluso trabajen con el ganado, porque también claro, hay perritos que, pues estos famosos perros pastores que se dedican precisamente al pastoreo de los animales, ¿no? Entonces sí prestar mucha atención en este sentido, y cualquier situación así, la mínima lesión que ustedes vean que corre un riesgo, tratar de acercarse con un médico veterinario para que ellos les expliquen el proceso del cuidado de la herida, y en caso en el que ya presente la gusanera en la herida, saber cómo actuar. Perfecto. Vamos a nuestra cápsula de mascotarreo y volvemos. Beautiful Stone. Cápsula mascotarreo. Debido a la naturaleza de la lluvia, esta no nos deja de sorprender, causando admiración por ella. ¿Cuántos de nosotros no disfrutamos del sonido de la lluvia o del olor a la tierra recién mojada? Es por eso que a continuación les compartiremos algunas curiosidades referentes a la lluvia. A diferencia de lo que creemos, las gotas de agua no tienen forma de lágrima. Estas suelen ser esféricas. Esta forma principalmente la encontramos en las gotas pequeñas, y las más grandes están achatadas. En cuanto al tamaño, estas pueden variar entre los 0.5 y los 6.35 milímetros. Si hay algo de lo que casi todos están de acuerdo, es que el olor de la lluvia es maravilloso. Pero, ¿sabemos de dónde proviene? Este es causado por unos microorganismos que suelen vivir en el suelo. Estos cuentan con un papel crucial en la descomposición. Al entrar en contacto con el agua, estas liberan unas esporas. Estas se expanden por todo el aire, a su vez se libera una sustancia llamada geosmina, la causante de este olor. La lluvia y la nieve se forman cuando el vapor de agua se congela alrededor de las partículas sólidas que flotan en la atmósfera. Dentro de esto se encuentran los aerosoles, que al igual dentro de estos se han encontrado bacterias. Esto lleva a los científicos a entender más el papel que juegan los microorganismos vivos en el ciclo del agua. De esta manera podrán investigar más a fondo, permitiéndoles mejorar las predicciones meteorológicas y resolver problemas de sequía. Las nubes de lluvia generalmente se forman a una altitud de 1000 a 1200 metros sobre el suelo. Si un objeto con el mismo peso y tamaño de una gota cae en la superficie a una velocidad de 558 km por hora, entonces, ¿por qué las gotas de lluvia no lastiman a las personas? Esto es debido a su forma ovalada. Gracias a esto, la fuerza de fricción es mayor y evita que exceda un límite de velocidad, cayendo a una velocidad de 8 a 10 km por hora. La lluvia de sangre o lluvia roja es un fenómeno que ocurre algunas veces, pero no ha sucedido desde tiempos antiguos. Se dice que Plutarco creía que era la evaporación de la sangre en los campos de batalla se impregnaba en el aire. El último registro de esta famosa lluvia roja fue en la India, en el estado de Kerala, en el 2001. Gracias a las investigaciones, se ha descubierto que esta pigmentación en la lluvia es debido a las esporas de hongos y algas. Cápsula mascotarreo. Esta cápsula fue presentada por Beautiful Stone. Bueno, pues después de nuestra cápsula de mascotarreo, continuamos hablando de este asunto del gusano barrenador. Bueno, ya hablamos de cómo se puede presentar, cómo pudiera de pronto afectar a nuestras mascotas, sobre todo o únicamente cuando se tiene una herida. No puede haber otro tipo de contagio más que a través de la herida, ¿no? Sí, no, porque especialmente la larva se alimenta de tejido vivo. Entonces ahí sí, lo que propicia después cuando ya es la mosca adulta,
la parte ambiental propicia demasiado su reproducción, pero para cuestiones de este ciclo sí es vital que necesite, o sea, que se hospede en una lesión. Sí. Necesario. Sí. Ahora bien, si nuestro animalito, nuestra mascota ya la presenta, ¿cuál es el tratamiento a seguir en alguna, pues ya en la veterinaria, ¿no? Claro. Bueno, como les comentaba que son de reportes obligatorios, de entrada uno se tiene que reportar a Senacica y ellos nos mandan, traen un polvo especial para la herida, que justamente lo que se hace es que se retira la mayor cantidad de larvas, se hace una limpieza general de la herida y después se aplica el polvo. Entonces ese polvo específicamente lo da Senacica para poder mediar la parte de las lesiones. Ahora, si se llega a presentar otro tipo de lesiones que todavía no esté infestado con estos gusanitos, lo que se recomienda es que se limpie constantemente esa lesión, que se mantenga incluso de pronto con algún apósito para que no esté expuesta al aire libre y que también el lugar en donde esté el animal no se encuentre muy sucio, porque si está en establo, pues evidentemente a veces no se tiene el control tan fácil, ¿no? De poder eliminar todo el desecho orgánico, entonces como que esas ya son más medidas preventivas, pero para cuestiones de tratamiento sí necesitamos retirar la mayor cantidad de gusanitos, antisépticos, y obviamente también depende mucho si el paciente está presentando signología a raíz de estas infestaciones de gusanos, porque si está presentando, por ejemplo, procesos de fiebre por algún tipo de afección secundaria, que ya estamos hablando de que pues, como el gusanito empieza a comer el tejido, puede también estarse generando una infección bacteriana, ¿no? Entonces, en ese caso podríamos aplicar antibacterianos o ya algún otro medicamento específico para la signología del paciente. En algún punto por ahí en la literatura vi que se está aplicando ivermectina. Sí, como antiparasitarios generales se puede estar aplicando. La realidad es que pues funciona más a nivel sistémico, no tan específico para la mosca, pero si en algún punto el médico lo inyecta o lo aplica, pues seguramente habrá sido como de forma preventiva o a lo mejor curativa, ¿no? Pero la realidad es que al menos esta parte del gusano del gusano barrenador, sí necesitamos ese polvo específico para ya no, bueno, al menos tratar de controlar la parte de la herida con la gusanera. Sí, bien, y este polvo pues obviamente es 100% eficaz para la terminación de este gusano. Sí. Y de hecho hay una cosa muy impresionante que se hace, que justamente por eso ayudó mucho la erradicación, que se han liberado machos de mosca estériles al ambiente, y estos machos compiten contra los machos que se están reproduciendo de forma alocada, y al final del día compiten por las hembras. Entonces, cuando empieza esta reproducción y esta competencia, empiezan a ganar los machos que están estériles y que no pueden tener descendencia, y es cuando se empieza a controlar esta producción de la mosca. Perfecto, eso está bastante interesante. Sí. Bien, vamos a una pausa de nuestros patrocinadores y volvemos con más de este tema del gusano barrenador. En Beautiful Stone tenemos las mejores joyas para ti. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Beautiful Stone y por WhatsApp al 999 11 8 24 55. Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Hills, dando a tu mejor amigo la mejor vida, desde sus días como cachorros y gatitos hasta sus años como perros y gatos mayores. Nuestra nutrición comienza con la ciencia para diferencias que puedes ver, sentir y en las que puedes confiar. Bien, pues ya regresamos. Muchas gracias a nuestros patrocinadores, muchas gracias a Hills, dando a tu mejor amigo la mejor vida, y muchas gracias a Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Muchas gracias a ellos por el patrocinio para poder llegar hasta ustedes. Y hablando de este gusano barrenador, precisamente del tratamiento que se lleva, que es a través de este polvo que otorga la Senacica, también, bueno, la ivermectina también de alguna manera se está utilizando en algunos lugares. He visto por ahí otras cosas, otros tratamientos pues no convencionales que los aplican y que no tienen tanta eficacia como este polvo que nos mencionas, ¿no? Porque incluso veía que la ivermectina es
efectiva, pero hasta cierta edad o hasta cierta evolución de este gusano. Creo que a partir de 0 a 2 días puede ser un 100% efectiva, pero que después del tercer día a tantos días su eficacia con esta ivermectina se reduce a un 70% y más allá a un 50%. Entonces, si bien como comentas, en algún punto se puede usar, pues no es tan eficiente o tan eficaz, como el polvo que nos das. Y con el animalito, además de aplicar este polvo y de alguna otra sintomatología que pudiera presentar, por eso habría que tener algún otro cuidado. Pues sí, de hecho, hay algunos pacientes que con este gusano barrenador se muestran hasta pues con una pérdida de peso importante. Entonces, si ese es el caso, se tendría que complementar justamente todo su tratamiento para que no vaya a tener un decaimiento mayor. Y por ejemplo, en esos casos que comentaba de la ivermectina, de pronto sí duda uno porque actualmente ya hay mucha resistencia a la ivermectina, precisamente porque años atrás era un antiparasitario muy usado, que de hecho me tocó ver personalmente cómo en campañas, específicamente en la Ciudad de México, en campañas antirrábicas ofrecían desparasitación con ivermectina, y pues ahí sí era todo el que quisiera aplicar la ivermectina. Pero al final del día, pues desgraciadamente este tipo de productos que ya generan una resistencia, habría que valorar, ¿no? Si, como usted comenta, si en ese momento aplicarlo le va a funcionar al paciente o al final del día nada más le va a hacer cosquillas, ¿no? Entonces, fuera de eso, yo creo que mantener muy bien a los animales vigilados, a las personas también, pues ahí sí, en cuestiones de salud pública, ya hay muchas brigadas que están al tanto de todas estas gusaneras y pues como tal que Senacica también está muy, muy al pendiente de todos los reportes que se han suscitado, al menos aquí en Campeche, y yo creo que lo único que se les podría reiterar es precisamente el cuidado de sus animales, ya sea tanto de ganado como, porque incluso se dan caballos, ¿no? Entonces a veces hasta se tienen caballos de trabajo o caballos como mascotas, también se ha suscitado. Entonces cualquier animal que esté propenso por alguna herida, vigilarle esa herida, que no vaya a presentar alguna alteración, o incluso en el lugar en donde estén, poner mosquiteros o alguna barrera física que también impida la entrada de estas moscas. Perfecto, así que bueno, hay que tener mucho cuidado con esto. El polvo, Tatiana, ¿en cuánto tiempo hace efecto? ¿Es inmediato? ¿Dependerá del tipo de lesión, qué tan profunda puede ser este canal que hace el gusano? Sí, de hecho, una vez que se aplica, el protocolo para el tratamiento precisamente es alrededor de 3 días después de limpieza profunda, se aplica el polvo para que precisamente pues esta herida ya no esté con esta, pues que esté propensa, que otra vez vayan a depositar huevos, ¿no? Entonces el polvo, una vez que se aplica, hay que darle un seguimiento para ver cómo va evolucionando la herida, y sí, depende mucho las condiciones del paciente, la capacidad que tiene para la cicatrización de las heridas, si no tiene algún compromiso, por ejemplo, ¿no? Si es un animal que está inmunocomprometido y pues aparte le agregas una herida, entonces sí puede tardar pues de forma individual algún tiempo, pero lo ideal es que siempre se lleve el control, y pues esto siempre se lleva de la mano con Senacica para que ellos también estén pues con esta vigilancia constante del paciente. Perfecto. Bien, vamos a nuestra cápsula de viajeros y volvemos ya con la parte final. Esta cápsula es presentada por Hills. Cápsula Viajeros. Existen nuevas medidas para viajar con animales, especialmente perros, desde países afectados por el gusano barrenador hacia Estados Unidos. Se requiere un certificado de salud que indique que el animal está libre de la infestación del gusano barrenador, emitido por un veterinario oficial del país de origen. Además, algunas aerolíneas también pueden tener requisitos adicionales. Nuevas medidas.
Certificado de salud. Se necesita un certificado de salud que confirme que el perro está libre de gusano barrenador, emitido por un veterinario oficial del gobierno. Vigencia del certificado. El certificado suele tener una validez de pocos días, por ejemplo, 5 días. Veterinario autorizado. En algunos casos, el certificado debe ser emitido por un veterinario autorizado por el SENASICA, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Inspección en destino. A la llegada, las autoridades pueden realizar una inspección física del animal para verificar su estado de salud. Requisitos de aerolíneas. Algunas aerolíneas pueden tener requisitos adicionales, como la revisión de la transportadora y un tratamiento preventivo para la misma. Recomendaciones. Investigar. Es fundamental investigar los requisitos específicos de la aerolínea y del país del destino con anticipación. Contactar con veterinario. Se recomienda contactar con un veterinario para obtener el certificado de salud y asegurarse de que el animal cumple con todos los requisitos. Preparación. Preparar la documentación necesaria y la transportadora del animal con anticipación para evitar contratiempos. Información adicional. El gusano barrenador es una larva de mosca que afecta a animales vivos, causando heridas y daños graves. La prevención y el control del gusano barrenador son importantes para proteger la salud animal y humana. Se recomienda consultar las páginas oficiales de las autoridades sanitarias y de las aerolíneas para obtener información actualizada sobre los requisitos de viaje. Cápsula Viajeros. Esta cápsula fue presentada por Hills. Bien, pues ya estamos de regreso. Gracias por haber llegado pues al final de este espacio junto con nosotros, donde hemos hablado de este gusano barrenador que pues está afectando ya a perros y gatos, sobre todo en un municipio cercano a la ciudad capital, en donde bueno, las autoridades están muy pendientes de esto, las autoridades sanitarias. Incluso aquí nos han cambiado ya en 2 ocasiones estos cilindros que nos dejan para el muestreo del gusano. Entonces están muy activos, pero lo importante, Tatiana, es que nosotros como propietarios pues podemos estar al pendiente de nuestras mascotas, como el caso que tuvimos el día de ayer, ¿no? Ante cualquier situación pues más vale prevenir, ¿no? Sí, totalmente. Y la realidad es que, o sea, si bien lo de ayer fue un susto, al menos nosotros nos quedamos con la tranquilidad de que no pasó a ser un proceso por gusano barrenador, pero y al final del día la atención que se le da con prevención y a tiempo, eso ayuda demasiado, porque yo creo que por eso también de pronto ha habido, al menos en mascotas, en perros y gatos, ha habido un poco de este contagio del gusano, porque al final del día, si tú descuidas a tu propia mascota, pues ahí sí habría ya que hablar de otras situaciones, ¿no? Pero prestarle sumamente atención a cualquier tipo de herida que vayan a presentar, les digo, por mínima que sea, tener muchísimo cuidado, si tienen la duda incluso del tipo de herida que puede estar presentando su mascota, o si tienen dudas de cómo tratar la herida para que no vaya a generar riesgos para el gusano barrenador, pueden acudir con nosotros les podemos pues guiar un poco al respecto, precisamente tanto del manejo de la herida como darles información para el gusano barrenador. Y cualquier duda que tengan también nos pueden contactar a través de redes sociales o de nuestros teléfonos fijos para pues mayor información y darles ahí una información completa de todo este gusanito. Así es, así que bueno, pues esté usted muy pendiente de sus mascotas. Es un hecho que pues ya está presente en perros y en gatos, y no está de más pues tenerlos vigilados. Gracias, Tatiana, por habernos acompañado el día de hoy. También muchas gracias a usted por habernos acompañado, y el próximo jueves tenemos una cita aquí en Dog Hunter TV con algún tema en especial. Hasta pronto. Este programa fue presentado por
Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Hills, dando a tu mejor amigo la mejor vida. Producción y conducción, Carlos Alberto Ayuso Briceño. Dirección general, médico veterinario zootecnista Fidel León Sánchez. Voces en off, médico veterinario zootecnista Tatiana Mendoza Cuevas y Lorena García Méndez. Edición Francisco Elías Novelo Vázquez.